¿Cómo están, señores? Mucho gusto. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es la palabra de Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, 1. Vamos a leer. Vamos a leer Jueces 2 del 1 al 23. 여호와의 사자가 길갈에서부터 보김에 이르러 가로되 내가 너희로 애굽에 나오게 인도하여 너희 열조에 따라 이끌어왔으며 El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. 언약을 세우지 말며 그들의 단을 흘러하였거늘 너희가 내 목소리를 청종치 아니하였도다. 그리하면 어찌미뇨. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. 여호와의 사자가 이스라엘 모든 자손에게 이 말씀을 이르며 백성이 소리 높여 운지라. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. 그러므로 그곳을 이름하여 복임이라 하니라. 무리가 거기서 여호와께 제사를 드렸더라. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a 전에 Jehová. 여호수아가 백성을 보내며 이스라엘 자손의 각기 그 기업으로 땅을 차지하였고 Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. 백성이 여호수아에 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué, 모든 큰 일을 본 자와 본 자의 사는 날 동안 여호와를 섬겼더라. los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세에 죽음에 Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. 무리가 그의 기업의 경내 에브라임 산지 기아산 북 timnat 헤레스에 장사하였고 Y lo sepultaron en su heredad en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. 그 세대 사람도 다 그의 주에 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. 이스라엘 자손 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los 그를 Baales. 인도하여 내신 그 열조의 하나님 여호와를 버리고 Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. 다른 신 곧 그 사방에 있는 백성의 신들을 쫓아 그들에게 절하며 여호와를 진노하게 하였으되 Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. 버리고 바알과 아스토롯을 섬겼으므로 Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노력하는 자의 손에 붙여 그들은 노력을 당케 하시며 Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de 또 사방 robadores 모든 que los 대적의 손에 despojaron 파심해 그들이 다시는 대적을 당치 못하였으며 y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. 그들이 어디를 가든지 여호와의 손에 그들에게 재앙을 내리시매 Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. 말씀하신 것과 같고 여호와께 그들에게 맹세하신 것 같아서 그들의 괴로움이 심하였다. Y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. 여호와께 사사를 세워서 노력하는 자의 손에서 그들을 건져내게 하셨으나 Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. 그들이 그 사사도 청종치 아니하고 돌이켜 다른 신을 엄나는 듯 쫓아 그들에게 절하고
pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que juraron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles y inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Muchas gracias. Ayer a la tarde nosotros fuimos a Icheon. Icheon es la ciudad más arrogante de nuestro país. Bueno, se dice, el significado quiere decir que uno va al paraíso y va a Icheon. En el campo de Icheon, el pastor tiene un gran campo de nabos y le pedimos nabos a ellos. No. Quisiera que nos dé más. ¿Para qué quiere usar? Es que tenemos una escuela alternativa y ellos no tienen abundancia. Queremos hacer buenos bocados para ellos y nosotros comerlo también. Dice que ayer le habían regalado 15 toneladas. A mí me encantan los nabos. Yo sé que no debe ser así. Sí, yo le pedí un poquito de nabo a la mañana en el comedor. Las hermanas cuando me traen algunos trozos, es delicioso comer nabos. Ese nabo que es verde es delicioso. Y uno iba atando, estaba lleno en el salón de culto. Fueron los seminaristas, las hermanas casadas, y toda la tarde íbamos atando, porque nosotros habíamos hecho, yo había hecho eso en el campo. Cenamos y tuvimos culto. Cuando realizamos la campaña la última vez, le habíamos pedido un poquito de apoyo en el ayuntamiento para la campaña. Y nos dijeron que no se podía realizar así de manera presencial. No podemos estar en contra. Varias veces fuimos a buscarlos. Ayer nos llamaron que se puede realizar reunión de hermanos casados,
que también se puede realizar reunión de hermanas casadas y que el culto el domingo también uno, bueno, no lo hace y el otro sí. Y así estaba muy agradecido. Quisiera vivir en el salón de culto todos los días. Claro, aunque yo estoy viviendo aquí, desde pequeño iba a la iglesia. En el año 1962 tuve una relación clara con el Señor Jesucristo. Anteriormente simplemente era un miembro que iba a la iglesia. Claro, de manera teórica, básicamente sabía que Jesús murió por mis pecados. Pero en el punto de creer en el Señor Jesús, es tan grande la diferencia que se hace con el comportamiento y con el corazón. Hay veces que es más cómodo hacerlo con el comportamiento o hacerlo con el corazón. Exactamente, cuando uno obtiene el perdón del pecado, es porque no sabe, uno no puede cuestionar con el dinero esto. Por más que le dé todo el mundo entero, realmente es imposible. Después de obtener el perdón del pecado, ni me imaginé ser pastor, jamás. Mi lengua es bien corta y no tengo buena pronunciación. Mi hermana, la mayor, me decía, no imagines ser pastor. Cuando yo leo el libro en la escuela, la gente se ríe y yo me quedaba colorado. Ahora como pastor, estoy predicando la palabra. Hasta me parece increíble esto. Siempre me intervenía mi esposa porque decía que no era buena mi pronunciación. Y ella me había puesto un apodo, Treta-tre. No podía repetir el Treta-tre. Entonces, después de obtener el perdón del pecado, sea lo que fuera, yo quería hacer algo por el Señor. Al comienzo no tenía dinero. Yo quería ofrendar. Pasaban meses, no podía tener trabajo, no tenía ni 10 centavos. Tenía ganas de robar para ofrendar. Ese corazón tenía. Y era muy difícil en aquel entonces. Aunque no pueda predicar, aunque no sea pastor, yo quisiera vivir hasta la muerte por el Señor Jesús. Así pensé porque estaba contento por obtener el perdón del pecado. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Dije. Absolutamente nada podía hacer. Era después de la guerra del 25 de junio y había muerto tantos hombres. El 30% de los niños de mi clase no tenía padre o madre. Y realmente era muy miserable. A veces en algunas casas veía casas que solamente vivían mujeres. Cuando caía lluvia, siempre goteaba su techo, entonces vivía con baldes bajo el techo. Y cuando ponía su calefacción, había humo en la habitación por el agujero del piso. Yo me puse a pensar un día, Jesucristo murió por mí, me salvó del pecado a mí. Eso sí, yo lo podré hacer. Yo siendo muy viejo, recorriendo casa por casa, reparar el techo y el piso de ellos. Señora, ya he acabado. ¿Podría darme un vaso de agua? Y cuando me dan un vaso de agua, ahora ya no va a gotear su techo, ya está todo bien. Y con el corazón yo viajaba de tal manera. Y yo era muy feliz. El que
haya podido hacer algo muy pequeño por el Señor Jesús. Y así había obtenido el perdón del pecado. Cuando teníamos nosotros el ensayo del coro, siempre los sábados teníamos ensayo del coro antes del culto domingo. Después del ensayo yo fui adelante. Le conté cómo obtuve el perdón del pecado y le dije que debían obtener el perdón del pecado. Y los jóvenes se asustaron. Nos llamamos, sí, señor Parr, señor Kim. Señor Parr, yo también pienso lo mismo. ¿Cómo debemos hacer? Ya no podía continuar diciendo lo otro. ¿Y qué sería lo que Dios desea? Dije. Jesucristo fue crucificado y derramó la sangre, perdonó todo nuestro pecado. Solamente debe uno creer y ya. Tanto dolor sentiría Dios y Jesús. Y yo predicaba por predicar nada más el Evangelio. Pasó un mes, ya me hacían un bullying dentro de la iglesia. Me encontré con una señorita. Señorita Kim, usted debe obtener el perdón del pecado. Ella me miró, señor Parr, usted tiene que, por favor, despertarse. ¿Tú eres mejor que el pastor? Usted, hable con el pastor. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ella no debe actuar así conmigo. Y la iglesia empezó a distanciarse conmigo. Ahora me había castigado el pastor porque me subí en el bus. Pastor, ¿qué es ese castigo? Usted no tiene pecado y no puede participar en la comunión. Dentro mío decía, ¿y sus hijas, pastor? Su hija estudia en Daegu, viene cada domingo y con el bus otra vez se regresa. Hasta aquí tenía ganas de decir. Pero él se sentiría, en una situación difícil, entonces dejé de hablar. Pasó un mes, se abrió el camino para ir al seminario. Nada hice bien. Pero me despertaba 2 horas antes que otros. Y yo solo me ponía a orar solo durante 2 horas. Estaba tan agradecido por el perdón del pecado que el Señor me dio. Terminé el seminario. A todos le llamaban, le decían para que vengan, pero a mí nadie me llamaba. Y tampoco podía ir a mi casa. Una vez fuimos a Coctón para predicar, nunca habíamos ido allí. Estando 9 meses allí, Dios había hecho tantas cosas en mi corazón. Yo debía morir de hambre durante 9 meses. Y era increíble cómo el Señor me daba la comida a mí. Estaba muy agradecido porque el Señor estaba conmigo. Después de 9 meses, me habían enviado a Changpali. La hermana Sonol-sun obtuvo la salvación, estaba tan agradecido. Y los niños oían el Evangelio, cambiaban y estaba muy agradecido. La señora había recibido la salvación y sobre la luz de la fogata miraba la Biblia y era increíble. Y yo estaba tan satisfecho, tan feliz. Había ido a Changpali. En octubre del 65 había entrado al servicio. Durante los 3 años del servicio prediqué el Evangelio. Estaba muy contento. Nunca he predicado tanto el Evangelio siendo pastor.
Continuamente el Señor me ponía personas para que yo predique el Evangelio. Y especialmente cuando uno está en la lista para ser enviado a Vietnam, ahora hay gente que se preocupa y yo voy en busca de ellos. Saliendo del cuartel dije, si Dios como este está conmigo, sea en el desierto de Samaria, cuanto fuere de Sahara, yo viviré. Discúlpenme, prediqué el Evangelio en Kimcheon. No había nadie que me ayudaba a mí. El conseguir casa era la cuestión más difícil. Me encontré con un misionero dentro del bus. Y el misionero John Anderson quería vivir conmigo en Kimcheon y consiguió una casa. Todo en mi vida se lograba por Dios. Dentro de una gracia tan profunda, el Señor me llevaba a mí. La relación entre Dios y mi ser que nadie sabía era muy bueno. Claro, había muchas cosas que yo puedo testificar, pero había tantas cosas preciosas que hasta el punto de que yo no pueda testificar. Después de estar en Kimcheon, había ido a Daegu, había tantas dificultades. Sea cual fuera la dificultad, mientras que estoy con Dios no hay ningún problema. Yo pensaba que todos serían como yo. Pero mientras que enseño a los seminaristas, ellos no se establecían en el creer. Con toda convicción conocen lo que es el perdón del pecado. Problemas de la vida no lo resuelven con fe, sino con la manera del hombre van resolviendo. Después de recibir la salvación cuando en el seminario, bueno, uno entra en medio de la fe, sería tan bueno en su vida. Ahora recibe la salvación y en lugar de entrar en la fe, ahora eso le siente como un gran peso y se va y se desvía. Y vemos cómo se corrompe rápidamente en el cristianismo. ¿Por qué? John Wesley había anunciado el Evangelio con una gracia inmensa. En Canadá, en Toronto, está la iglesia llamada People Church. Oswald James Smith es el pastor de esa iglesia. Es un pastor muy famoso. Predicó el Evangelio él. En 450 lugares envió a misioneros. Habíamos prestado una iglesia en Canadá y habíamos nosotros tenido culto. Ellos dijeron, no se puede culto del domingo porque nosotros tendremos servicio. No pudimos prestar el culto el domingo a la mañana, entonces teníamos que prestar a la tarde a las 2. A la mañana fuimos a tener culto con mi hijo en la iglesia People Church. Y yo había oído el sermón de ese pastor. Mi inglés es torpe, entonces le pregunté a mi hijo, ¿cómo es el sermón de ese pastor? Aparentemente parece muy evangélico, pero no tiene relación con el evangelio. Había libros acerca de Oswald James Smith y todo eso después del culto. Pero para nada había un ambiente que se relacione con el Evangelio. Yo leí muchos libros de Oswald James Smith. Realmente realizó un ministerio muy bueno. Murió y no pasando mucho tiempo, el Evangelio se convierte en una teoría
Y era una gran pena que corra de tal manera. Desde hace 30 años atrás, me han dicho que es muy difícil que una iglesia salva perdure durante 40 años. Yo no podía entender bien eso. Y desde hace 30 años atrás me peleé con los ministros. Y realmente veía cómo una iglesia salva había cambiado. Nuestra iglesia también cambia mucho, se ha secularizado. Vienen al culto, ofrendan. Pero no es que viven con la fe, recibiendo alguna guía del Espíritu. Especialmente vemos cómo lo humano se va mezclando en muchas ocasiones. Yo a los seminaristas ayer le hablé acerca de Jueces 1. Señores jueces, cuando los israelitas entran en la tierra de Canaán. Después de entrar, cuando Josué tomó a Jericó, envió a los espías. Rápidamente se dieron cuenta de que eran espías. Al momento le informaron al rey y ellos llegaron a la casa de la ramera Rahab. Rahab, sabiendo que ellos eran espías, le escondió realmente bajo el lino y no sé, dice que esa planta deriva de la marihuana, bien no sé. Pero ella en la posición muy activa escondía a los espías. Eran personas que realizaban la vida en el desierto. Sea el vestido, la vida de ellos era completamente distinto. Aparecieron en Jericó y de una sola vista se notaba que eran espías. Y ya las puertas de la ciudad se han cerrado, no podían salir. ¡Qué increíble! La casa de la ramera Rahab estaba sobre el muro de la ciudad. Y con el cordón ellos bajaron y se escaparon. Josué, cuando quería tomar a Jericó, en el río Jordán había gran cantidad de agua y se había llenado hasta el horizonte del río. Oyendo la palabra de Dios, cuando había puesto los pies en el río, estaba lleno el agua y abajo luego se secó el agua. La ciudad de Jericó tenía un muro tan fuerte, era difícil de realmente derrumbarlos. Ellos giraron alrededor del muro, dieron un grito y cayó el muro. Cuando vemos la ciudad, cuando vemos la Biblia, ¿qué pensamos? Dios también desea trabajar así en la iglesia de Gangnam. Dios también desea hacer así en nosotros. Hoy el hermano Kim Song-won contó cómo predicó el evangelio a su padre. Yo me había encontrado con ese señor. Me encontré durante un momento muy corto. Es un pastor de una gran iglesia de Gwacheon. Él me dijo una vez esto: yo quiero ir a menudo a la iglesia del pastor Park. Permite que yo pueda ir. Venga. Mediante la ley, haz que no haya ningún problema legal para que nosotros podamos ir a tu iglesia. ¿Por qué no tienes una buena relación con la iglesia pública?
Yo sé que usted no es así. Pero si nos vamos, no se puede porque a ustedes le dicen secta. Si tú eliminas eso, yo voy a ir a tu iglesia. Y no aceptó el evangelio. Qué buen hijo el que tiene, ¿verdad? El hijo también puede decir, yo no soy un evangelista, el evangelizo y no se puede. ¿Qué tanto? ¿Qué voy a hacer? Pero el hermano Kim Jong-un echaba más el corazón hacia su padre, más de lo que yo había echado por mi padre. Hace unos días me había enviado un mail a mí y nos había contado cómo recibió la salvación. Ay, Song-won, qué feliz estarás tú. Y mi corazón estaba muy feliz. Dios nos había dado la gracia. Sí, tenemos que hacer un traguito. Oh, la Coca-Cola me refiero. O juguito. Este evangelio es increíble. Pero en nuestro corazón hay tantos pensamientos, tantas ramificaciones. Los miembros deberían marchar hacia la fe y los ministros deberían vivir con fe. Satanás va creando tantas cosas en nuestro corazón y después recibir la salvación. Cuando vamos con la fe, pareciera imposible, pareciera difícil, peligroso. Hacia medias vivo y ya que tanto. Pero verdaderamente vemos que no hay una buena conexión con el Señor Jesús. Cuando Dios había sacado a los israelitas de Egipto, están queriendo entrar a la ciudad de Canaán. Están los 12 espías. Y aparte de Josué y Caleb, todos dijeron que no podíamos entrar, son gigantes, no se puede. Y Dios entonces había hecho que 40 años permanezcan en el desierto. Y todas las personas de ese periodo murieron. Los niños crecieron y entraron a Canaán. Y cuando tomaron la ciudad de Jericó era maravilloso. Y cuando ven cómo el muro de Jericó se derrumba, cómo el arroyo se seca y cómo Dios realmente ayudó a los 2 espías, sí, Dios nos va a ayudar, vamos. Pero había un fuerte pensamiento que quería guardarse a sí mismo. Si vamos contra ese gran pueblo, nosotros vamos a perder. Claro, la cuestión es que surge ese corazón, pero Dios está vivo en nosotros. Y con toda convicción, cuando llega a tener ese corazón, y con la fe de creer en el Señor, cuando va chocando, Dios de manera maravillosa trabaja. Yo he chocado bastante en asuntos como ello. La vida de fe no se logra así de manera automática. Cuando uno marcha con la fe, viene problemas, vienen dificultades. Cuando yo fui juzgado, yo bien sabía que el fiscal inventaba todos los documentos. También pensé que yo podría ser encarcelado. Pero el Señor me dijo, no te preocupes por nada, no tengas miedo. Yo soy pastor. Y cuando Dios me dice, no temas, yo no debería temer, pero surgía el temor en mí, surgía la preocupación en mí. ¿Saben cómo actué? Hermanos, dice que nos gocemos. Vamos a gozarnos. Vamos a gozarnos. ¡Ja, ja, ja, ja!
그랬어요. Así yo dije. 사실 근심이 꽉 차 있는데 Realmente estaba lleno de preocupación. 근심이 차 있는 건 차 있는 거고. Estaba lleno de preocupación, pero eso dejando a un lado. Pero si Dios nos dice para que nos gocemos, nos gocemos. 근심이 기뻐 안 되는 거예요. El corazón estaba en preocupación, no podía gozarme. 기뻐해야지. Pero tenemos que gozarnos porque nos dice que nos gocemos. Ja, 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 vamos a hacer así. 그러니까 형제들 마음이 딱 달라지더라고요. Y cambiaba la postura del corazón de los 정말 일을 hermanos. 하시더라고요. Realmente Dios trabajaba. 근데 이제 사탄은 우리에게 어려움을 주고 Satanás nos da 근심을 dificultad, 주면서 angustia, preocupación y de tal manera 믿음을 부딪혀야 할 걸 미루는 거예요. ahora hace que dejemos a un lado el 믿음을 chocar 미루면서 con 어떤 la 현상이 fe. 일어나냐면은 Cuando dejamos a un lado el tener que chocar, ¿qué fenómeno ocurre? 길들이는 거예요. Poco a poco Satanás empieza a domarnos 그래서 믿음으로 달려가지 않아요. y uno no marcha con fe. 제가 오래전에 LA에서 집회할 때 Hace tiempo atrás, cuando realicé la campaña en Los Ángeles, UCLA 그 대학 강당을 빌려서 집회를 했어요. prestamos el auditorio de UCLA para realizar la campaña. 미국에 선교사를 보내놓고 와서 보니까 Enviando al misionero a Estados Unidos, me fijé que ellos se convirtieron en americanos. Querían vivir tranquilos, también ellos querían cuidarse a sí mismos. Eso veían ellos. Yo le dije a todos los pastores misioneros, y he hecho un plan. Pongan su nombre en la lista, los que quieren participar. Solamente elegiremos a 10. Nadie se inscribía. Y era tan difícil, entonces uno puso su nombre y pusieron 2 sus nombres. Y cuando ya era 5, todos decían que querían hacerlo. Pasó 10 y hasta allí. Y le dije a los 10, le enviaremos a un viaje evangelístico. Es una ciudad en donde nunca ustedes fueron. Solamente comprarán el ticket de ida, que es el de Greyhound, y el matrimonio irá y estará durante un mes allí. Durante un mes, aunque no tenga la fe, podrá vivir, pensé. Pero es difícil vivir durante un mes. A los 10 les enviamos. Terminando la campaña, y fuimos en la siguiente campaña. El testimonio de los 10 era maravilloso. Con las manos vacías, ellos durante un mes iban chocando. Cómo la gente recibía la salvación. Cómo Dios le permitió la comida. Cómo le permitió el lugar donde dormir. Y cómo había manifestación de la salvación. Y durante un mes había más evangelización de lo que estaban haciendo en Estados Unidos hasta ahora. Y era muy bueno. Estaba agradecido. El hermano del anciano Oyeong-shin, él cambió completamente. El hermano Oyeong-shin estaba en Hawái, ya que era una isla, no podía, era una ciudad lejana, fue a otra isla. Entonces no tenía quien le pueda cuidar a sus niños, niños de 7, 5, 4. Qué raro en esa casa. Mi hermana tuvo solamente 3 hijos. Yeongdo, Yeong-shin, Yeongjin. Y mi hermana, la menor, tuvo solamente 3 hijas. Y luego tuvo un hijo varón. Pero los hijos también son así. El anciano Yeongjin tiene solamente hijas. Y después tienen hijos. El hermano Oyeong-shin solamente 3 hijas. 7, 5, 4. Y no había nadie quien cuida a las niñas. Y había ido a otra ciudad, a otra isla de Hawái. Estando durante un mes allí,
Y me había dicho a mí que él, creyendo en el Dios omnipotente, dice que todo el día, de mañana a la noche, se preocupan dónde dormir. Sus 3 hijas, confiando en ese padre inútil, dice que libremente ellas juegan. Cuando van a una vecindad, se amigan con las niñas y juegan, y luego vamos y otra vez parten. Y ellas estaban felices en el viaje evangelístico sin dinero. Y siempre alza la mano en la autopista y todos los carros paran. ¿Hasta dónde va? Es que las niñas alzaron simplemente la mano, disculpe. El hermano Yongshin en ese momento cambió su corazón. Desde ese momento, el poder de Dios, estando vivo, trabajó en él. El hermano Yongshin compró un gran edificio en Alemania. Alemania es muy caro el interés. Algunos pastores de Corea prestaron 30 millones, 20 millones y así dijeron, solamente paga el interés, porque era muy caro ello. Pero de allá no podían pagar bien. Y algunas iglesias de Corea pagaron todo eso por ellos. Tiene un edificio de 7 pisos en Frankfurt. Una vez dice que fue a un viaje evangelístico sin dinero, no solo, sino con 25 personas. En la ciudad de Frankfurt, que 25 personas estén en un viaje evangelístico sin dinero, absurdo. Fueron 25 y al terminar la evangelización se convirtió en 40 personas. Todas las noches le daban un lugar donde dormir y pan también. Un hermano tenía tanta hambre que fue a comprar pan. Quería un pan que estaba allí, pero le faltaba con el dinero que él tenía. El hermano dijo, tengo mucha hambre, pero me falta el dinero. Por favor, reciba esto y deme esto a cambio. Los alemanes de ninguna manera le ceden. No se puede. ¿Por qué? De ninguna manera. En las leyes nuestras no podemos descontar. ¿Cómo voy a ver a mi dueño si yo descuento esto realmente yendo en contra de la orden del dueño? Tengo mucha hambre, he pasado hambre todo el momento. Bueno, eso es tu situación. Pero en contra de la orden del rey, ¿no? del dueño, no puedo hacer esto. Y dice que ellos se peleaban y él dijo, te pregunto una cosa, pregúntame. ¿Tú puedes quedarte aquí 30 minutos? ¿Por qué? Después de 30 minutos te voy a dar de manera gratuita panes. Y ahora no me puedes descontar y después de 30 minutos me das de manera gratuita. No se puede. ¿Por qué? El propósito tuyo es comer pan, pero las reglas de nuestro trabajo son así. De ninguna manera podemos descontar nosotros. ¿Por qué? Por tu culpa, yo voy a desobedecer las leyes y no voy a ser fiel ante las leyes. ¿Qué pasa después de 30 minutos? Te voy a dar de manera gratis. Es 30 minutos después y ahora no puedes. Así son las leyes. ¿Qué leyes? Ni 8/4. Y así dijo, después de 30 minutos, acaba realmente el horario de cliente y no vendemos de ninguna manera un pan que pase un día. Todo va al basurero. Lleva todos los panes. ¿Cierto? ¿Para qué te voy a mentir? Ay, ¿por qué no me avisaste antes eso? Pasó 30 minutos, trajo todos los panes. ¿Mañana puedo volver? Vengan todos los días. Me encanta darte pan. Sí, con gozo te puedo dar.
Cada noche traían miles de cantidad de panes de ese lugar. Y toda la comida de los 25 integrantes del viaje evangelístico se resolvía. Veían a Dios que en cada momento le iba ayudando. Pero Dios mira el corazón de ustedes. ¿Tú realmente crees en mí? ¿Crees como a Dios? ¿Crees que te voy a ayudar? ¿Crees que en tu dificultad yo te voy a ayudar? Contrariamente, Satanás trabaja en nuestro corazón para que no vayamos a creer en eso. Los israelitas están felices por vivir simplemente en Canaán, sin embargo. Claro, harán una guerra forzada, eso sí, pero ellos no quieren entrar en la guerra. Sienten carga. Sí, Dios dice que los eche y cuando viven juntos empiezan a mezclarse. Van creyendo en otros dioses y reciben la maldición y son destruidos. Cuando nosotros leemos esta Biblia, el pueblo de Israel, también los hermanos de la iglesia Canaán fluyen de la misma manera. Están felices porque han recibido la salvación. Están contentos porque han obtenido el perdón de pecado. Mejor que no recibirlo. Es gratis. Eternamente vamos al cielo. Estamos felices. Pero creer en Dios, en las cosas que sienten carga, cuando quieren ir, Satanás les dice, tú no tienes fe. Eso no va a ser posible para ti. Absurdo. Cierto. Y los seminaristas saben lo que piensan. ¿Para qué hacerlo ahora? Después lo hago ya. Cuando sea pastor y ministro, en ese momento lo hago y qué tanto. Y hace para que deje pasar esta hora. Cuando deja pasar una vez, es más difícil. 10, 20 años mientras que vive de tal manera, sin vivir con la fe. Hay tantos pastores que viven con la manera del hombre. Cuando enviamos a misioneros, ahora los estudiantes vienen allí a vivir, a hospedarse, quieren vivir con ese dinero. No digo que eso sea malo, pero las personas que no viven con fe se dirigen de tal manera. No fue como misionero para hospedar a la gente, sino que para anunciar el Evangelio. ¿Para qué va a cobrar dinero? ¿Por qué no le da a comer y ya? Dios claramente nos ayuda a nosotros. Digamos, cuando mi corazón estaba débil, cuando mi estómago estaba enfermo, sabía que debía vivir con fe. Pero cuando realmente yo choqué, me dolía el estómago, pero en 24 horas el Señor me curó. Mi corazón en ese momento, casi yo me muero, pero de manera milagrosa el Señor me curaba. En mi corazón entonces se iba acumulando la fe. Y cuando miré a Kim Chung-an, sentía que él viviría, entonces podía desafiarme. El pastor Nam Kyung-on iba muriendo. Sí, tú vivirás, tú no morirás. Yohan Cho iba muriendo por el escorpión. No, espera en Jehová, obtendrás nuevas fuerzas. Después de recibir la salvación, congregando a la iglesia, el vivir así a medias, mediante esa manera, hace para que todo eso desaparezca después de recibir la salvación. Debemos creer a Dios que está vivo dentro de nuestra vida. Cuando sentimos la carga, yo de por sí quiero guardarme a mí mismo en lugar de creer en Dios y queremos escaparnos de lo que nos da la carga. Y poco a poco, mientras que nosotros nos esquivamos, ya la fe lo dejamos para atrás. Ya lo dejamos para atrás y sin vivir con la fe vivimos con la manera del hombre. Mi padre había fallecido
Hay un caso que no puedo olvidar. Mi hermano fue a Japón, no estaba él. Y los amigos de mi hermano vinieron a ayudar a la sepultura cuando murió mi padre. No estaba mi hermano, yo debía encargarme de todo y trabajar. Y los amigos de mi hermano y yo íbamos haciendo una reunión para preparar la ceremonia de sepultura. ¿Cuánto de grande debe ser el cerdo que debemos de matar? Y yo pregunté, ¿a cuánto podría ser bueno? Pregunté. Mínimo uno debe tomar este tamaño. Hágalo así. ¿Y cuánto de bebida debemos preparar? ¿Cuánto sería bueno? Mínimo así sería bueno. Así le dije. Y todo bueno, terminamos. Y ahora el dinero debía de salir, debía de pagar esto. No tenía ni un centavo. Empecé a orar. Al día siguiente, debía preparar el dinero. Los hermanos de Daegu vinieron porque mi padre había fallecido. Y una hermana me dio un sobre diciendo que era carta y me dio eso. Y era una carta que vino de Alemania. Una persona que no conocía me envió la carta. Estimado Pastor Oxupar, casualmente conseguí el cassette de usted. Había hallado tanta gracia. ¿Qué corazón sentía? Justamente llegué a tener un poquito de dinero. Por favor, quisiera que utilice esto en donde usted lo necesite. Era un cheque de marcos europeos. Estaba muy agradecido. Fui al banco a hacer el cambio. Surgió la cantidad de dinero que habíamos tenido que preparar. Las veces que yo experimentaba algo realmente tan extremo en la vida, siempre el Señor trabajaba. ¿Saben cuándo esta hermana envió esta carta? Hace un mes atrás. Dios de antemano sabía que yo experimentaría esto y le había dado el corazón a esa hermana para que me envíe el dinero un mes atrás, un mes antes. Y después vino mi hermano y todo esto fue ahora responsabilidad del hermano. Cuando yo me pongo a pensar en todo eso, claramente Dios está vivo en mí. Entonces, ¿solamente a mí? No. Al hermano Lee, a la hermana Kim. ¿Entienden? Así Dios desea trabajar en todos nosotros que somos salvos. Si tienen dificultad, no se preocupen. A ver, pídeme y cree que lo has recibido. Entonces te será cumplido. ¿Por qué esto es difícil? ¿Por qué esto va a ser difícil? ¿Por qué no lo hacen así? Deben hacerlo así para que corra el proceso de la fe. ¿Qué pasa si Dios no me da? ¿Qué pasa si Dios no me ayuda? Es así. Y así, cuando estamos con Jesucristo, debemos de entrar en esa lucha. Tu hermano vivirá. Levántate, toma tu lecho y anda. Ve a Siloé a lavarte. Va a surgir la manifestación. Escucha lo que te digo. Satanás nos da el corazón de que esto no será posible. Y delante del Señor, habiendo obtenido el perdón del pecado, y no damos los pasos con la fe.
porque no damos los pasos con la fe. No solamente nos ha perdonado el pecado, mediante nosotros manifestando la gloria de Dios, haciendo para que la gente reciba la salvación y enseñorándose nuestra vida y el Señor siendo glorificado, esa obra desea realizar. El pueblo de Israel cuando entraba a Canaán, si ellos suficientemente pueden vencer a todos, no hubiera necesidad de la fe en Dios y no podrían ganar en Canaán, pero Dios estaba con ellos. Sí, yo me voy a encargar, entra, yo me voy a responsabilizar. Y cuando Josué tomó a Jericó en primer lugar, 2 espías fueron y se nota a leguas de que son extranjeros. Mira, vienen 2 extranjeros allí. Al momento que lo vieron, le informaron al rey esto. Y había enviado a las personas en la casa de Rahab. Y rápidamente había cubierto a ellos con lino y después cerrado la puerta. Porque ya acabó la bebida, terminamos todo trabajo. ¡Abre la puerta! Allí los que estaban bajo la planta, los espías, dijeron: muchas gracias, Señor. Aquella mujer, ¿cómo nos esconde si ni nos conoce ella? ¿Dónde ellos fueron? Ellos iban rumoreando. Me preguntaron a qué hora se cerraba la puerta y se fueron corriendo. A ver, rápidamente, sígalos. Y los soldados ahora fueron afuera de la ciudad y tampoco la encontraron. La mujer vino y dijo: ahora yo les he dado la vida. Ustedes también permita que mi familia y mi padre pueda vivir. Deme una señal clara. ¿Cómo que puede haber una mujer tan sabia como ella?, pensaron los espías. Y uno de los espías, ¿quién viene a ser? ¿Sí? Y había sido conmovido en gran manera. ¿Cómo es que nos puede ayudar de tal manera a nosotros? Y había dicho: aquella mujer, ¿cómo se habrá convertido en ramera? Simplemente se cautivó en la mujer. No sé cómo esta mujer se convirtió en ramera, pero es una mujer tan preciosa, es muy sabia, tiene fe. Yo me puse a pensar una vez. Salmón, bueno, le dice a su padre: padre, yo me quiero casar. Así, ya es edad para que te cases. ¿Quién es la mujer con que te casarás? ¿Cuál es la profesión de ella? ¿Es profesora? ¿Ella arregla flores? ¿Es enfermera? ¿Es ramera? Bueno, tú nunca tienes pensamientos torpes, pero ¿por qué entre tantas mujeres una ramera? Yo también me preocupé porque sabía que usted se iba a angustiar. Ella, aunque es ramera, es la que ha salvado mi vida. Por mí ella ha dado su vida y me ha salvado a mí. Amo realmente a esa mujer. Yo amo el corazón de ella, no su carne. Permita que me case. Yo me quiero casar con esa mujer.
¿Cuándo yo he impedido algo que tú quieres hacer? Has tenido buen juicio hasta ahora, nunca impedir lo que tú quieras hacer. Pero me dice ramera y me siento como que raro. Padre, es obvio, yo pensé que sería así. He visto a muchas mujeres más bellas que ella, más buenas, y eran buenas. Pero realmente yo me quiero casar con ella. Ella me ha salvado la vida y en un asunto realmente tan peligroso, con sabiduría me salvó. Ella bien sabía que su vida estaba en amenaza. Si los soldados venían a buscar, ella iba a ser atrapada. Con el corazón. No era la apariencia, con el corazón llegaron a ser uno. Rahab y Salmón llegó a ser uno con el corazón. La situación para nada encaja. Con el corazón de amar, ellos se han convertido en padre e hijos y así ellos se hacen un matrimonio y llega a nacer el rey David. Jesucristo se crucificó por el pecado de ustedes y le ha dado el perdón del pecado a ustedes. Desea encontrar un corazón que otras personas comunes no lo tienen en ustedes. No hay ningún testimonio aunque los vemos con los ojos ni las manos, pero con la fe de creer en Dios, apoyado en Dios, cuando da los pasos, Dios dice que los va a convertir en personas de Dios, aunque confían en el perdón del pecado, aunque no viven la vida de fe. Eso es no creer en Dios. Dentro de ustedes Dios no puede trabajar. Aunque sea ahora, Johan Choi ha sido picado y él iba muriendo y yo durante 15, 20 minutos le expliqué. Johan Choi cuando se inclinó en Dios y creyó, iba muriendo siendo picado, pero luego él obtuvo la vida, sea lo que fuera con lo que se encuentren. Aunque no parece posible, difícil, imposible humanamente, con la fe de creer en Dios, cuando lo tienen, dentro de ustedes va a trabajar el poder que ustedes tienen, el dinero, la fuerza de Dios, de ustedes no viene a ser. Aunque están con las manos vacías, Dios le va a ayudar y confiando en ello, ustedes pueden hacer 20,000, 200 millones, 2,000 millones. Claro, es bueno tener culto viniendo a la iglesia. Siendo engañados por Satanás, no imaginen guardarse a sí mismo. Con la fe de creer en Dios, cuando ustedes corren con la fe de creer en Dios, desde ese momento, Dios, estando vivo, trabajará en la vida de ustedes. Estamos tan agradecidos por ello. Tuvimos una entrevista con un canal de Estados Unidos. El fundador me dijo que quería encontrarse conmigo. A las 10 de la mañana, mediante las imágenes, hablamos. Él tiene canales en Estados Unidos, no son grandes, pero son canales que son para las personas de la raza negra. Y me dijo trabajar juntos. Yo le dije, muy bueno. Y dijimos que le vamos a dar todos los sermones. Él dijo que, yo le dije, los sermones del domingo también transmítalo. Y pensaba, ¿qué le puedo dar? Bueno, a la música del coro Gracias le puedo dar. Y le expliqué acerca del coro Gracias. Obtuvo el premio mayor en el concurso de Jeju. Luego también obtuvo
el premio en el concurso internacional Puson. Líder de Garden de Italia obtuvo el premio mayor en ese lugar. En Suiza, Montreal obtuvo el premio en la parte de coro mixto. En el 2009 también obtuvo el premio mayor en Markdorf de Alemania. Nunca obtuvo un segundo puesto. Se asustó. Usted no conoce ni al coro Gracias haciendo las transmisiones. Y le dije que le daría música coro Gracias. Y estaba muy feliz. Hablamos por el teléfono y que le enviaría canciones. Estaba agradecido. Vamos a trabajar continuamente juntos. Estaba agradecido ante Dios. Cuando hemos creído en Dios, mediante ustedes, si ustedes creen en Dios, grandes y pequeños problemas que le llegan, ustedes tendrán la fe de que Dios le va a ayudar. Y ustedes podrán vivir sobrepasando el límite, la capacidad de ustedes con el poder de Dios. Y son pobres, no son pobres. Al contrario, ellos teniendo mucho miedo, tenían miedo para entrar a Canaán. Y mientras que están teniendo miedo, se apartan de la palabra de Dios y se mezclan con las personas de aquella ciudad y son destruidos, padecen dificultad y tienen sufrimiento. Es lo mismo el curso de jueces. Ellos se secularizan y se corrompen y hace para que se conviertan en colonia, dando poder a los países de los gentiles. Se quedan cautivos y se arrepienten de esta dificultad. Aparece en ese momento el juez y luego echa a los enemigos y está agradecido. Después sirve a Baal, a Astarot. Siempre ellos muestran eso en la vida. Los israelitas tienen esa curva que sigue eso. Yo nada lo hago bien. Una cosa, soy tan inútil, no tenía convicción para vivir la vida y me determiné en apoyarme en Dios. Y el Señor se gozaba para utilizarme. Yo soy un don nadie. Pero cuando el Señor trabajaba, me convertí en el hombre más famoso del mundo. Mucha gente desea tener entrevista conmigo. Con solo tener tiempo, tanta gente quiere tener entrevista conmigo y nos piden la formación del intelecto. Creo que se venderá demasiado el libro de la formación del intelecto. Cuando pensamos, estamos muy agradecidos. En todo lo que hacemos, Dios nos ayuda. El poder del hombre sobrepasando aquello. Ahora sujeten a Dios que está sobre todo ello. Confiando en Dios, espero que tengan el mismo corazón que Dios. Cuando tienen el mismo corazón que Dios, serán uno con Dios. Por más que sean pobres, todo lo que está en la caja fuerte de Dios es de ustedes. Por más realmente débil, se fortalecerán por Dios. Sea 10, sean 100 cosas, Dios les guía en todo y vivirán una vida muy bendita. Estamos agradecidos tanto al Señor. Cuando estaba enfermo el estómago, del corazón, casi me muero. Esto no es mi obra. Esto no es algo cuestión mía, sino que es de Dios. Cuando Joan iba muriendo, esto no es un asunto mío, eso es asunto de Dios y Dios le salvó. Amados hermanos, hermanas, Dios desea trabajar de tal manera en ustedes. Dios desea ser su Dios. El futuro de ustedes sea la vejez. El que ustedes se guarden y el que Dios los guarde es incomparable.
es confiar de que Dios le ayudará. No miren una situación. Confíen en Dios. Sin lugar a duda, Dios va a trabajar en ustedes. ¿Quiénes son los que no tienen fe en la iglesia de Gangnam? ¿Quién no tiene fe en la iglesia de Gangnam? No digan que no tienen fe. Confíen, atrévanse a confiar en esta palabra. Había dicho a los israelitas que dominen todo Canaán. Si dominaban todo Israel, el Señor lucha por ellos y ganan todo. Cuando los filisteos vinieron, Saúl temblaba. Y realmente estaban temblando. Pero cuando el hijo de Saúl había ido con el paje de armas, había vencido todo. No hay algo más seguro que creer en Dios. En este mundo ningún lugar es seguro. Solamente Dios es seguro. Ahora hemos vivido confiando en nuestro pensamiento. Tenemos que realmente calcular mirando la Biblia. Si esto es la palabra de Dios, esto es confiable, confíen. Y con la fe de creer en Dios, trasladen los pasos. De manera maravillosa, Dios va a trabajar. Y nos hace agradecer en gran manera. Claro, yo pensé que toda mi vida escucharía de que soy secta y de que yo viviría con 10 personas apenas, pero un poquito. Cuando yo me abrí, me había permitido el mundo entero a mí. Aleluya. Alabo a Dios. Cosa que no podía ni imaginarme. En Heji Brasil habían hecho la filmación de mi documental. Ellos se contactaron. Ellos querían eso, hacerlo en 1 hora. Pero el director de Heji Brasil, que me dijo a mí, él es el organizador, el director. Él no le gustan las cosas extremistas que así causan eso. Él quiere producir algo cálido para transmitir la calidez en el corazón de la gente. Que no hay algo mejor que esto. Él es director, el que organiza. Y dice que él había reportado esto al director. Esto él quería hacer de 50 minutos. Pero el contenido es tan bueno. Y dice que él podía producir contenidos de 5 horas. Ahora de 45 minutos, él haría 5 episodios el 28 de diciembre. Durante los 5 días, permita que esto se transmita. Y dice que el director del canal le permitió hacer esto. Y eso me han avisado. ¿Les parece bien? ¿Qué le habré dicho yo? Yo le diría no. No le dije eso. Perfecto, le dije. Muchas gracias, le dije a él. También el director de la grabación era tan bueno. Por último, ni le habíamos pedido. Él trajo todo lo que él tenía, equipos, grúas, y toda la tarde él iba filmando. Y el pastor Sukpar se convirtió en una estrella. No he visto todavía la grabación. Solamente he visto algunas fotos que se tomaron. Debemos vivir por el Evangelio de Dios. Es muy inestable que ustedes traten de guardarse a sí mismos. Deben aprender la fe. Desde hoy vamos a renovarnos. Si seguimos así, rápidamente iremos hacia la carne. Amarrado hacia la carne, cayendo en la carne, así moriremos después. Vivamos con fe. No confiar en su pensamiento. Así la palabra de Dios sí lo dice. ¿Será posible? Dios no miente. Dios dice, tu hermano vivirá y vivió.
Inclinemos nuestro corazón hacia ese lado. Cada uno de ustedes, pastor, creí, me ocurrió esto. Como el hermano Kim Seong, mi padre obtuvo la salvación. Dios ha trabajado dentro de nosotros. Dios trabaja hasta en personas como yo. La esposa de los hijos de los profetas no tenía fe, vivía con su manera, y después de que el marido muera y no siguió viviendo con fe, vivía con su manera, sus 2 hijos no podían menos que ser vendidos como esclavos. En ese momento recién caminó con fe. Si rápidamente hubiese vivido con fe, el marido no iba a morir. Así es. Si vive con fe, les va a dar la bendición. Y para guiarlos con fe, ahora todo lo que ustedes confían, Él lo derrumba y hace para que crean en Dios. Antes de que se derrumbe, crean. Cosas maravillosas llegarán a experimentar. Sí, pastor, mediante mi ser ha surgido gente salva. Sí, pastor, yo creí y se curaron. Sí, teníamos tanta deuda y creyendo lo hemos resuelto. Nuestra relación mala se resolvió. Con toda la fe, apoyándose en Dios, teniendo ese corazón. Una vida de gracia viviendo, una vida bendita, ahora siendo utilizado por el Señor. Espero que se dirija al reino de Dios luego. Los judíos que querían guardarse a sí mismos, tan necios, fueron esclavos, vivieron una vida tan miserable, fueron llevados cautivos, fueron asesinados. Había ocurrido eso. Si hubiese ido con fe, qué bueno iba a ser. Viviendo con fe, viviendo en medio de la gracia, la bendición y que la familia reciba la salvación. Espero que sea así. Ahora espero que podamos hablar acerca de la fe. Qué raro, ¿verdad? Pero, ¿verdad que ustedes titubean? Les vuelvo a preguntar. ¿Ustedes vivirán con fe? Vamos a dar los pasos. Es torpe, pero Dios nos va a sujetar para convertirlo en hombres de fe. Y serán los mejores del mundo. Aunque sean feas las hermanas, no importa. No importa que no estudien mucho. No importa que tengan baja estatura. Tiene que pasar solamente 1,20 m. Si Dios trabaja en ustedes, serán personas maravillosas. No corrompan así su vida nada más. Que realmente Dios use su vida y sirviendo únicamente en Dios. Con gozo vivamos solamente por el Evangelio. Y espero que vivan así ante el Señor. Sea sus hijos, sea la vejez de ustedes, sea la dificultad. El Señor sí se encarga de todo ello. ¿No habrá algo más feliz que eso? Quisiera preguntar a ustedes. ¿Ustedes les parece que Pastor Oxford es feliz o infeliz? ¿Qué me dicen? ¿Yo parezco infeliz? Sí. Vivamos así, señores. Yo les voy a guiar. Yo les voy a empujar. Y dando gozo a Dios. Espero que sean los miembros más felices de la iglesia de Gangnam. El ayuntamiento ayer nos notificó. Pueden llenar todo dejando un espacio. Es la mitad, el lugar vacío. Estamos agradecidos. Vamos a dominar este corona y alabar al Señor. Muchas gracias, hermanos.